Evangelio de Mateo, el capítulo 20, y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 25. ¿Ya tiene el pasaje, hermano, ahí? Mateo, capítulo 20, versículo 25. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hay una palabra, hermanos, que no aparece en la Biblia, pero que se usa mucho en las iglesias, y es la palabra líder. Quiero insistir con eso, no es un término que aparece en la Biblia, pero cuando se habla acerca de un líder, se habla de una persona que ha sido llamado por Dios para cumplir un ministerio o una misión. El ministerio, hermano, es lo que nosotros hacemos por la gente. Y necesitamos en la iglesia personas que se pongan de pie y que hagan algo por la gente. Ese sería el que tiene el espíritu de un líder. El liderazgo, hermano, requiere de sacrificio. El liderazgo requiere de servicio. Y líder puede ser toda persona que se deja modelar por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios trabaja de tal manera en nuestra vida que nos transforma en siervos. Y ese es el líder. Ese es lo que hemos leído en el texto. El líder es el servidor de todos. Es el que está para servir a todos. Por eso él tiene que hacer el trabajo con sacrificio. Ahora, hermanos, cuando alguien habla en un púlpito acerca del liderazgo, la gente dice: eso me huele a algo muy antiguo, eso me huele a algo de siglos atrás. Pero realmente hoy necesitamos esas clases de hombres y mujeres que se pongan al frente en la obra y se carguen la obra de Dios en sus hombros y la lleven adelante, predicando el mensaje del Evangelio, sirviendo al prójimo, demostrando que tienen vida, que de su interior, como dice el Evangelio, corren ríos de agua viva. Y cuando eso sucede, dijo el Señor, estaba hablando del Espíritu Santo. El cristiano no puede ser agua estancada. El agua estancada empieza a largar mal olor y empieza a mostrar contaminación. El cristiano tiene que ser un agua viva, un río que corre por su interior. Y eso es lo que lo inquieta, es lo que lo moviliza, es lo que lo mantiene en acción. Y nosotros necesitamos a esos hombres y esas mujeres que sean gente de acción. Un líder, hermano, en la iglesia es una persona que influye sobre los demás para seguir a Dios. Hay muchos líderes en el mundo, a veces en el mundo, en la política, usan la palabra caudillo, líder o caudillo, y la gente lo sigue a ese y lo vota para presidente o para otro cargo. Pero en el mundo eclesiástico, un líder, hermano, es aquel que sabe animar a su pueblo, motivar a su pueblo para seguir a Cristo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. El líder no debería ser un grupo selecto de la iglesia. Cada hombre, cada miembro de la iglesia debería tener ese corazón de líder. Amén. Ahora, otra vez viendo el pasaje que hemos leído, dice ese verso 25, dice el Señor que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Si hablamos de un gobernante, él dice: esto se hace así y así, y esto se vota aquí así, y este dinero va para aquí, para allá, y ahora la ley es esta. Se enseñorean, hacen lo que quieren. Si hablamos de un gerente de un banco, el gerente dice: los números son así, esto se escribe así, se hace así, a este se le presta dinero, a aquel no se le presta, dispone. Si hablamos de una obra en construcción, ahí tiene el capataz, el que está ahí.
Hay que trabajar, cumplir horario, hay que preparar la mezcla, la arena, el cemento, hay que poner el agua, hay que mojar los ladrillos, hay que traer el hierro, todo, da todas las órdenes. Pero en el mundo cristiano, el que quiere ser el mayor no es el que manda más, sino es el que sirve más. Si quiere ser el mayor, dice el texto, entonces tiene que servir a todos. ¿Y cómo vamos a encontrar hombres y mujeres que sirvan a todos? Son aquellos que tienen buena comunión con Dios. Si usted no tiene buena comunión con Dios, no va a poder servir al prójimo. Si usted no tiene buena comunión con Dios, no va a poder ser un siervo en la obra del Señor. Un líder, hermano, en la iglesia es alguien que sabe inspirar a los otros a seguir a Cristo. El líder no dice, aquí estoy yo, soy el ejemplo, síganme a mí. Pablo hablaba en estos términos, dice, aprended de mí como yo de Cristo. Pablo aprendió del ejemplo del Señor y ahora dice, aprended de mí porque yo aprendí de Cristo, yo soy un seguidor de Cristo. Si ustedes me están siguiendo a mí es porque yo estoy siguiendo a Cristo. Un líder tiene que inspirar que la gente siga a Cristo. El mismo, hermano, cada fin de semana nosotros tenemos que animar a los hermanos a que vengan a los cultos. Todos ustedes reciben el sábado o el domingo una invitación mía, un escrito, una foto, algo, porque alguien quiere inspirar, animar, motivar a los hermanos a que sigan a Cristo, que vengan a la casa del Señor, a aprender de la palabra de Dios, a ser edificados, a ser fortalecidos, a ser bendecidos. Por eso ese no debe ser el trabajo del predicador. Cada hermano de la iglesia debe enviar invitación a otro, motivar, un llamado, algo que le dé una señal de que tenemos que estar en la casa de Dios. En eso estamos fallando, ya hoy nos damos cuenta. Hay un riesgo en los cultos modernos. Ustedes fíjense, el domingo que pasó tuvimos nuestra celebración y tuvimos torta y todo y había mucha gente, ¿no? Y muchos de los cultos modernos hacen sus reuniones de pizza, de torta y café. Y viene mucha gente. Y eso usted lo puede hacer alguna vez. Alguna vez se puede hacer esa actividad. Pero si usted hace de eso una constante, la gente va a venir para comer pizza, para comer torta, para tomar café, pero no vienen atraídos por el mensaje del Evangelio. Entonces el líder tiene que saber inspirar a los demás de que tienen que seguir a Cristo, tienen que venir por la palabra de Dios, tienen que venir por el mensaje del Evangelio. La iglesia tiene un mapa espiritual que seguir, que guiarse. Esto no consiste en torta y asado y pescado, alguna vez sí, pero no puede ser el atractivo, el gancho para que la gente venga. La gente tiene que venir a la casa de Dios atraído por el mensaje de la cruz. Entonces hay líderes que tienen que plantarse y enseñarle a su pueblo que esa es la manera de seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Hay que influir, hermano. El líder no solamente debería influir en la iglesia, debería influir en la sociedad. La gente debería saber acerca de nosotros, de nuestro barrio. Tienen que identificar que hay una iglesia. Aquí cuesta porque no tenemos ni siquiera un cartel, pero la gente debe vernos cuando llegamos con nuestra Biblia a las reuniones. Tienen que saber, ahí hay una iglesia, ahí se predica la palabra de Dios. No solamente con la Biblia debemos influir en este recinto, sino que en la sociedad, en las calles tenemos que influir con el mensaje de la palabra de Dios, en la escuela, en el hogar. Hermanos, siempre tenemos que estar motivando a otros a seguir a Dios. Todo esto es la introducción para lo que quiero hablar con ustedes hoy. Que quiero hablar acerca de la sustancia de un auténtico líder. Cuando hablamos de la sustancia estamos hablando de qué material debe estar hecho un líder. ¿Cuál es el material que compone la vida de un líder? ¿Cuál es su sustancia? ¿Qué es lo que lo sostiene en ese lugar? Un líder espiritual, hermanos, siempre tiene que caminar en obediencia a Dios. Un líder espiritual no puede ser un rebelde, no puede ser un antojadizo, no puede ser un caprichoso. Un líder espiritual tiene que ser una persona que siempre está en obediencia a Dios. El líder espiritual no puede ser un desalentado, un desanimado, un deprimido. El líder espiritual tiene que estar animado para saber guiar a su pueblo, a su gente. El líder espiritual tiene que tener una vida cristiana triunfante, una vida cristiana de victoria.
Amén. Hoy hay muchos líderes deprimidos, hay muchos líderes amargados, hay muchos líderes sin motivación, mucha gente que pasa a los púlpitos y no transmite nada. Y uno dice, empieza a dudar, ¿fue Dios que lo colocó ahí? El que está siempre al frente tiene que ser un referente, una antorcha, tiene que ser un faro de luz que pueda guiar a los que están en tinieblas. No puede ser alguien que lleve a su gente a equivocar el camino. Tiene que ser un cristiano espiritual, tiene que ser un cristiano triunfante, tiene que ser un cristiano obediente, tiene que ser un cristiano que influye en la vida de otro con el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia, hermano, necesita de esas clases de hombres. Por ejemplo, si usted puede mirar ahí en su Biblia por un momento en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7. Ahí les voy a hablar sobre un líder que supo influenciar a su gente. Hechos, el capítulo 7, verso 54. Este hombre era joven, era un predicador vehemente, consagrado a Dios, se llamaba Esteban. Y esto que voy a leer es la parte final de su ministerio, que fue muy breve. Y observe lo que le pasó a Esteban, Hechos capítulo 7, verso 54. Dice así la palabra de Dios: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahí estaba Esteban hablándole a los sacerdotes, a los líderes religiosos. La Biblia había dicho anteriormente que era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Dice también la Biblia que era un hombre que servía a las mesas. Dice la Biblia también que este predicador tenía el rostro como de un ángel. Tenía una vida reluciente por donde usted lo mirara. Era joven y era predicador de la palabra de Dios. Y ahora aquí lo vemos frente a esa multitud de religiosos, de gente vacía, de gente hipócrita. Y este había dado un tremendo discurso que se desarrolla en todo el capítulo 7. Usted ve cuántos versículos tiene. Todo eso fue la extensa predicación de Esteban, basada en la palabra, basada en la historia del pueblo de Dios. Y cuando la gente escuchó semejante sermón, en vez de ponerse de pie y aplaudir y decir bravo y felicitar al predicador, dice la Biblia, crujían los dientes. Voy a usar la palabra, más que enojo, bronca. Se manifestaba el odio. Crujían los dientes, lo escuchaban ahí al predicador, y dice el texto, y se enfurecían en sus corazones. Era un enojo que venía de adentro, no podían tolerar tanta verdad, no podían tolerar tanta palabra de Dios, no podían tolerar a un líder que estaba tan lleno del Espíritu Santo. Esa palabra de Dios les chocó la hipocresía, y se enfurecieron en sus corazones. Si usted va a ser un predicador, tiene que prepararse, porque muchas veces la gente se va a enfurecer con el predicador. Una de las cosas más comunes que le pasa a los predicadores es que en alguna iglesia, en la nuestra, o cuando va de visita a nosotros, siempre hay alguien que le espera y con enojo le dice, dígame quién le contó mi vida por todo lo que dijo allá adelante. Y el predicador muchas veces no sabe ni quiénes son esas personas. Solamente predicó y la gente estaba ahí enojada porque el predicador estaba poniendo el dedo en la llaga con su tema, y la gente se enfurece en los corazones y ya critican y quieren agredir al predicador, y en este caso lo quisieron matar y hasta lo lograron. Observe cómo sigue la historia. Hechos 7, verso 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Me gusta ese verso 55 porque el predicador dice que estaba con los ojos puestos en el cielo. El predicador tiene un mensaje celestial, tiene un mensaje de Dios para dar al pueblo, a la gente. El predicador no es alguien que está pendiente de las cosas de la tierra, de lo que es temporal, pasajero. El predicador no depende del materialismo, no es eso lo que lo motiva. El predicador aprende a poner los ojos en Jesús y en base a esa motivación de ver a Jesús, él predica la palabra. Y aquí estaban
poniendo su mirada en el cielo, y lo vio a Jesús. El cielo estaba abierto, los corazones de los hombres estaban cerrados, pero el cielo está abierto. Y esa es una de las razones por las que yo predico el Evangelio, porque veo oídos cerrados, veo corazones cerrados, pero también veo un cielo abierto para el que quiere ser salvo por mí. Ahí estaba el predicador, dice, vio los cielos abiertos. Y la gente dice que se enfurecieron y dice, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Un acto de cobardía tremendo, una multitud contra un hombre solo, un muchacho solo. Y arremetieron con él y ninguno de ellos tenía intenciones cariñosas, todos venían con piedras en su mano. Todos ya habían decidido en la furia de sus corazones terminar con esa vida por apedreamiento. De paso le digo que en el mundo de hoy, en muchos de los países como Irán, Irak y Afganistán y tantos de esos países, matan a la gente por apedreamiento. A las mujeres, y también matan a los cristianos, y eso se sigue practicando en el mundo de hoy. Y ahí estaban arremetiendo contra el predicador, dice el verso 57, que dieron grandes voces, decía que aquello era una gritería, ¿no? Un descontrol total. Se taparon los oídos y arremetieron. Ahí se pusieron de acuerdo, dice la Biblia, a una contra él. Todos al mismo paso, todos con la misma furia, todos con la misma intención, terminar con la vida del joven predicador. Ahora, pero este hombre era un líder. Él no estaba pidiendo perdón por su mensaje. Él no estaba diciendo, perdónenme, no era mi intención predicar tan duro. Ese hombre sabía que con su estilo de predicación iba a encontrar la muerte. Y cualquier persona que predica correctamente la palabra de Dios está en zona de riesgo, puede encontrar la muerte. La gente se levanta con voces de crítica, de ataque. Esta misma semana alguien escribió algunas cosas bien feas en contra de mí. Y una de las cosas que escribió al final dice, ¿cómo este hombre sigue predicando? Les molesta la predicación. Siempre que usted predica va a haber gente que le molesta la predicación y quieren sacarlo de circulación. Y con Esteban quisieron terminar, pero era un líder, estaba bien plantado, estaba bien firme, él no iba a renunciar a su predicación. La gente no sabía valorar que todo lo que Esteban estaba diciendo era para beneficio, para bendición de su alma. Pero el odio pudo más. Y dice el verso 58, echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me gusta esta palabra, no dice la Biblia murió, dice durmió. Porque partió de esta vida para despertar con Cristo. Amén. Y ahora cada piedra, hermano, que tocaban sus costillas, que rompían sus huesos, el dolor tremendo que eso le ocasionaba, piedras que le estaban rompiendo la cabeza, hermano, rompiendo los huesos de las piernas. Y este hombre, en vez de estar lamentándose, llorando, dando muestras de sufrimiento, no, se portó como un varón de Dios y aún con su último aliento oraba por eso y le clamaba a Dios, perdónalo, Señor. Hay tanta gente en este día que desprecia la palabra de Dios. Hay tanta gente. La Biblia nos enseña que cuando la gente nos trata diciendo toda clase de mal, mintiendo sobre nosotros, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Los que son enemigos de la fe, los que son enemigos del Evangelio, los que son enemigos de la iglesia local, los que son enemigos de los predicadores. El predicador tiene que aprender a amar. Y aún Esteban aquí, bajo un intenso dolor que le causaban esas piedras que estaban destruyendo su cuerpo, él estaba orando. Dice la Biblia, clamó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Qué hombre tremendo, este era un líder bien plantado. Este hombre nos irradia una luz para seguir esta clase de ministerio, esta clase de servicio. Este hombre es una luz que nos alumbra del pasado para decir, este es el camino. Se los dije hace un rato, el siervo, el líder, tiene que ser una persona influyente, tiene que ser una persona de sacrificio.
Tiene que ser alguien que se deje modelar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo una gran obra en este muchacho. Por eso dice la Biblia, estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y ahora, recordando a Juan el Bautista, dice el Mateo capítulo 14 que hubo un cumpleaños del rey Herodes y allí hizo una fiesta y había música y había alcohol y había baile y había una chica joven que danzó allí y el rey quedó impactado. Era la hija de su amante. Y el rey le dijo, si todo lo que tú me pidieres, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. Y la mamá de esa chica le habló al oído y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Este hombre, Esteban, sabía que lo iban a apedrear, sabía que iba a morir, pero siguió predicando la palabra de Dios. Juan el Bautista sabía que su cabeza iba a terminar en un plato, pero él siguió predicando la palabra de Dios. Al punto tal que dice el Evangelio de Juan 5:35, dice que Juan era una antorcha que ardía y vosotros se regocijaron en su luz. Era una luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad espiritual. Juan el Bautista era una luz, era una antorcha que ardía, era un cristiano bien identificado, era un varón de Dios bien plantado, sabía que su cabeza iba a terminar en un plato, pero él predicaba y predicaba y predicaba, y se lo veía en el río Jordán llamando a las multitudes a venir al arrepentimiento, y la gente escuchaba a Juan predicar que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y que se aproximaba el juicio. En esas palabras estaban anunciando un juicio y la gente venía y se bautizaban, dicen, confesando sus pecados. Un predicador bien plantado, un líder bien definido. El apóstol Pablo era otro de esa clase de sangre corría por las venas de Pablo, al punto tal que dice en 2 de Corintios 4, 5, él dice que ya la hora de mi partida está cercana. Yo ya estoy listo, dice él, para ser sacrificado. Sabía que le esperaba una guillotina, que le iban a cortar la cabeza, pero después él agrega unas palabras que suenan a himno de gloria, a himno de victoria. Dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese era un líder. Ese era un líder. Hermanos, hay espejos en los cuales debemos mirarnos. Mirar esa clase de hombres que eran gente común como nosotros, pero eran gente sujetos a Dios, eran gente que se dejaban modelar por el Espíritu Santo, eran gente que se dejaban guiar por Dios, no buscaban gloria personal, al punto tal que se le escuchó a Juan el Bautista decir acerca de Cristo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Amén. Que la figura de Cristo crezca, sea algo grandioso, y yo allá abajo, allá por el piso, porque yo soy un líder, yo estoy puesto para motivar a la gente a que siga al Señor. Es más, la Biblia dice sobre Juan el Bautista que él fue llamado para preparar los caminos al Señor. Preparar los caminos para que la gente llegue al conocimiento de Cristo y al encuentro con Cristo. Estos son algunos de los hombres en el Nuevo Testamento, pero hay uno que me llama la atención. Y quiero que me acompañe un momento al Evangelio de Juan, el capítulo 21. El Evangelio de Juan, el capítulo 21 y el versículo 18. ¿Y con quién nos vamos a encontrar allí? Es con Pedro, el apóstol. Y observe qué palabras les dijo el Señor Jesús a él. Evangelio de Juan, el capítulo 21 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no querías. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahí Jesús le habló a Pedro y le dijo, ya cuando sos jóvenes vas aquí y allá, donde tú quieres vas. Pero ya cuando seas viejo, entonces te llevarán hasta donde no quieras. Y le dice que estas palabras le dijo Jesús, dándole a entender con qué muerte le iba a glorificar. Pedro no iba a pasar como un traidor en la historia, no iba a pasar como un cobarde. Pedro iba a pasar a la historia como un héroe de la fe. La clase de vida y la muerte de Pedro iba a glorificar a Dios. Y
Jesús le dijo claramente en este mensaje que nosotros podemos descifrar: Pedro iba a morir crucificado con su cabeza abajo. Esa fue la muerte que le tocó, crucificado con su cabeza abajo. Jesús se lo anticipó y le dijo: pero con esa muerte vas a glorificar a Dios. Hermanos, hombres como estos, como Juan el Bautista, hombres como Esteban, como Pedro, como Pablo, son espejos en los que debemos mirarnos. Eran personas influyentes en las iglesias, personas influyentes en la vida de los cristianos. Ellos eran siervos que se dejaron modelar por el Espíritu Santo de Dios y hicieron el sacrificio de guiar a las multitudes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que influir en los de los domingos, Los que vemos los domingos, que nos vienen los sábados, algo tenemos que hacer para influir en esa vida. Para decirle: hermano, el camino no es solo el domingo, en los sábados también necesitamos estar acá, aprender de la palabra, crecer con la palabra, escuchar los desafíos de Dios, recibir las bendiciones del Señor. Dios también habla los sábados en nuestra iglesia, Dios también bendice nuestra congregación los días sábados. Amén. No somos adventistas del séptimo día, no lo somos, pero Dios bendice esta congregación los sábados. Amén. Y su palabra los sábados es viva y eficaz como lo es los domingos. Amén. Y hay que influir en los hermanos, hay que animarlos. No hay que criticarlos, hay que animarlos, motivarlos, que vengan al encuentro con Cristo, que escuchen la palabra del Señor, que crezcan. Porque el desafío para cada uno de nosotros, hombre y mujer, es ser una persona de la estatura espiritual de Cristo. Tremendo desafío. Y si damos una mirada al Antiguo Testamento, quiero llevarlo al libro de Josué, un momentito, al capítulo 1 de Josué, para que vea qué pasa allí. Y después le hablaré de otros líderes del Antiguo Testamento para que vean que todos esos estaban cortados, hermanos, por el mismo cuchillo, por la mano de Dios. Todos ellos, Dios trabajó en su vida a través del Espíritu Santo. Mire, Josué capítulo 1, mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 2. Josué capítulo 1 y versículo 2, dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, Dios es muy claro. Lo que le dijo a Josué también muchas veces nos dice a nosotros. Y no se cansa de decirnos: levántate. Que nosotros estamos viviendo un cristianismo de postración, un cristianismo de pereza. Los hermanos están ahí perezosos, les gusta más estar en el sillón de la casa frente a la tele, ahí el pequeño ídolo, en vez de estar en la casa del Señor frente a la palabra de Dios para recibir mensajes celestiales. Entonces tienen que levantarse nuestros hermanos, levantarse de la pereza, levantarse de las tinieblas, levantarse de la anestesia que el diablo le metió y los tiene adormecidos. Tienen que levantarse, porque hay un desafío grande. El de Josué era cruzar el Jordán. Tenía que guiar todo un pueblo, toda una nación, cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, allí donde estaban las bendiciones preparadas por Dios, tierra que fluía leche y miel. Y es eso lo que tenemos que trabajar en nuestros hermanos, que se levanten y que vengan a la casa del Señor. Aquí también hay bendiciones, aquí también hay cosas que se parecen a la leche y la miel. Aquí hay bendición del cielo cuando predicamos la palabra de Dios. Amén. Los hermanos tienen que levantarse, pero hay algunos que necesitan que les extendamos la mano y los ayudemos a ponerse de pie. Algunos no lo pueden hacer solos. Hay que ayudarlo, hay que extenderle la mano y levantarlo y decir: ven, camina conmigo en la fe, ven, sirve conmigo a nuestro Salvador, ven aquí, sintámonos que estamos codo a codo en el servicio, sintámonos que estamos tirando del mismo carro, que estamos en el mismo barco, que estamos en la misma obra. Levántate, hermano, levántate. Hay que cruzar el Jordán. Y miren qué pasó aquí, Josué capítulo 1, versículo 11. Josué 1, versículo 11 dice: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
Había que trabajar, hermanos, motivar a los hermanos, pasar, prepárense en comida, vamos, no se queden ahí bajo los árboles a trabajar, preparen comida, vamos a cruzar el Jordán. En 3 días tenemos poco tiempo para organizarnos. ¿Se dan cuenta cuando yo les hablo que siempre después de la organización viene la bendición? Había que organizar el pueblo, habría que ponerlo bien en fila, había que seguir cuando los sacerdotes iban a entrar en las aguas del Jordán, igual que el Mar Rojo, esas aguas se abrieron. El pueblo de Israel pasó en seco, nadie se embarró los pies, nadie se mojó las sandalias, cruzaron en seco a agarrar las bendiciones de Dios que estaban en la tierra prometida, del otro lado del Jordán. Yo sé que a los hermanos de nuestra iglesia les cuesta entender que en la casa de Dios hay bendición. Ellos piensan que en la casa cómodo, ya no es la época del Zoom, ya no es la época de las prédicas por Facebook, ya no es el tiempo de restricción, es el tiempo de la libertad, es el tiempo del gozo, es el tiempo de venir a la casa de Dios, de escuchar la palabra y aprender y crecer y aceptar los desafíos del Señor y servirlo. Amén. La palabra de Dios nos levanta de la postración. Amén. Recuerdo aquella palabra de Jesús cuando le dijo a aquel paralítico: levántate, toma tu lecho. Ya no podemos servir al Señor desde la cama, tenemos que levantarnos, hermano, y estar aquí en la obra. Ahí en el Antiguo Testamento, no vamos solo voy a darle citas, pero usted recuerda cuando en Daniel capítulo 3 había 3 muchachos jóvenes, y había una orden que cuando sonara los instrumentos y las flautas y la zampoña, y hay toda una cantidad de instrumentos, todos tenían que ponerse de rodillas mirando la imagen que habían hecho. Era un culto de idolatría. Pero esos 3 muchachos eran líderes, eran 3 muchachos llenos de fe, eran 3 muchachos llenos de vida espiritual, eran 3 muchachos decididos a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Y ellos no se iban a postrar delante del ídolo. Y usted recuerda esa historia que lo tomaron a esos muchachos y los arrojaron a un horno de fuego. Los enemigos de la fe encima calentaron 7 veces más ese horno. El anhelo de los enemigos era verlos consumidos a esos muchachos, reducidos a ceniza. Pero dice la Escritura que Dios envió su ángel allí y se pudo ver 4 hombres allí caminando en el fuego. Y estaba el ángel de Jehová y esos muchachos salieron de ese horno sin olor a fuego, sin olor a humo, salieron victoriosos, pues su fe fue premiada por Dios con victoria y todos le vieron a ellos. Le habían puesto los nombres Sadrach, Mesach y Abednego. Le habían cambiado sus nombres originales y le pusieron estos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y los 3 se levantaron victoriosos, porque estos estaban, hermanos, decididos a morir, pero no iban a cambiar su doctrina, no iban a traicionar la fe, no iban a ser infiel a Dios. Y Dios premió a esos jóvenes que se levantan como ejemplo. Y ahí nomás ese capítulo 3 de Daniel, y en el capítulo 6 salió un edicto donde se prohibía orar. Pero Daniel abrió las ventanas de su habitación y 3 veces al día oraba a Dios. Y la gente lo denunció, dice: mire, Daniel habla con su Dios. Y le tenían que tirar en un foso con leones. Y lo hicieron. Y ahí está Daniel. Su nombre significa Dios es mi juez. Él tenía eso bien presente. Y él sabía que había obrado bien, había orado a Dios, dependía de Dios y sabía que Dios es su juez y que Dios no es injusto. Y ahí lo mandaron a Daniel al foso de los leones. No tenía ninguna preocupación. Daniel estaba rodeado de leones y con la comodidad, como si estuviera en un hotel 5 estrellas. Ahí estaba el hombre de fe. Y Dios cerró la boca de los leones y los sacó vivos, victoriosos. Daniel era un líder. Su testimonio era influyente en los hebreos. El testimonio de él todavía influye en nuestra vida porque él es considerado como uno de los héroes de la fe. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene tantos de estos héroes. Había uno que se llamaba Elías Tisbita. Este hombre no vivía en un hotel, en un palacio, vivía ahí en una cueva al lado del arroyo que se llamaba Kerit. Y este hombre, este predicador, un profeta de Dios, Dios todos los días le enviaba comida por medio de cuervos. Así como ahora usted llama ahí al restaurante y le envían, ¿cómo se llama ese servicio que mandan? Delivery. Delivery.
Bueno, ahí le mandan ese servicio, pero Elías tenía una especial, eran cuervos, no venía el muchacho en la moto ahí, venían los cuervos y le traían pan y carne, de mañana y de tarde, nunca fallaban, ningún cuervo se quedaba con un bocadito, lo que Dios le enviaba, eso le llegaba. Y ahí estaba, a la orilla del arroyo, y de pronto se levantó como predicador, y el rey Acab apostató de la fe y guió al pueblo de Dios a los ídolos. Y entonces Elías se levantó a predicar y enfrentó a los falsos profetas de Baal y a los falsos profetas de Asera. Y terminó casi con 850 de ellos, los mató a todos. Porque Dios respaldó a su predicador con fuego del cielo. Este era un líder. Estos líderes, hermanos, como Moisés. Moisés un día estaba allí en el campo de su suegro Jetro. Y estaba allí con los animales y de pronto vio una zarza que se encendía y había un fuego y eso le llamó la atención. Y Moisés se acercó a esa zarza y rápidamente se dio cuenta que ese fuego no era un asunto de los hombres. Se dio cuenta que ese fuego no era algo que surgía de la tierra. Era un fuego especial, era el fuego de Dios. Y Dios estaba en esa zarza ardiendo. Y Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiendo. Y Moisés se transformó en el líder de una gran nación, en el pastor del desierto, en el gran libertador de la nación de Israel. Pero algo quiero que sepa de estos hombres. Elías Tisbita, Moisés, Josué, ninguno de ellos vino de grandes ciudades. Ninguno de ellos estudió en grandes universidades. No tenían títulos, no tenían diplomas, no tenían pergaminos. Solo eran personas que se dejaron modelar por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios los puso como líderes, como referentes, como guías en los lugares donde ellos sirvieron. Solamente para citar un último hombre del Antiguo Testamento que a mí me impacta mucho. Él se llamaba Amós. Necesitamos estudiar un día ese libro de Amós. Este hombre era un boyero, era un agricultor. Este hombre no era alguien que se sentaba en los bancos de la universidad, no tenía estudios. Y Dios lo levantó en el campo a este agricultor para predicar contra la corrupción del rey Roboam, para predicar contra la corrupción de los jueces y para predicar contra la corrupción de los sacerdotes. Y había un sacerdote que se llamaba Amasías y vino a hablarle a él. Y Amós agarra y dice, tu siervo no es profeta, tu siervo no es hijo de profeta, yo soy un boyero, como de los higos, como de la fruta silvestre, esa es mi forma de vida, de alimentación. Y Dios me levantó. Dios no va a las grandes universidades a buscar su siervo, Dios busca personas comunes para hacer cosas fuera de lo común. Amén. Por eso en el Nuevo Testamento lo levantó a Mateo, a Leví del banco de los impuestos, y a Pedro, y a Andrés, y Jacobo, y Juan, allí de las redes los trajo y los hizo pescadores de hombres. Y hermano, cuando Dios anda buscando esa clase de personas, no hay que hacerse distraído, hay que decir, Dios, aquí ya soy de esos comunes. Y estoy listo para transformarme en un instrumento para que tú hagas algo fuera de lo común. Aquí estamos viendo hombres que se levantaron como líderes, como guías del pueblo. Y esto, hermano, no nos elimina a nosotros, esto tiene que motivarnos, porque nosotros somos gente común. Nadie en toda esta congregación todavía tiene un título. Nadie tiene una chapa en la puerta de su casa, doctor tal, ingeniero tal. Creo que vamos a tener algunos, pero todavía no tenemos. Entonces somos personas comunes. Gente del mundo, de la verdura, de la costura, del trabajo, del sudor. Tenemos los requisitos para ser un líder de Dios, en la obra de Dios. Dios busca a esa gente. Ahora les voy a dar 4 o 5 cosas muy rápidas que tiene que tener un líder. Y así vamos a entrar en la recta final del mensaje. En primer lugar, hermanos, cuando hablamos de un líder, tiene que ser una persona llamada por Dios. El líder no puede ser alguien que la familia dice, nosotros somos más, tenemos más votos en la iglesia, este es nuestro líder. No, tiene que ser alguien llamado por Dios, no por la familia, por Dios. Por eso Dios le llamó en Éxodo capítulo 3, le llamó a Moisés desde la zarza y le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y Dios lo llamó.
Y le dijo, tienes que ir y presentarte delante del faraón. Y Moisés le dice, pero Señor, ¿y si él me dice, quién me envía? Y Dios le dijo, yo soy, te envía. Dile, yo soy, es el que te envía. Y así salió Moisés, llamado por Dios. Hizo un tremendo trabajo durante 40 años en el desierto. Y lo sacó victorioso de la esclavitud de Egipto. Y Moisés, cuando usted lee ahí en Éxodo el capítulo 3, verso 12 en adelante, era un hombre tartamudo, no sabía hablar él. Y él incluso le señaló eso a Dios, como diciendo, Dios, se te escapó un detalle. Como algunos de ustedes mira el trabajo y dice, aquí faltó una costura, se salteó. Y Moisés le dice a Dios, le llama y dice, Señor, yo soy tardo de lengua, el que habla bien es mi hermano, Aarón. Pero ya era tarde, porque Dios ya sabía eso, y Dios ya lo había elegido a Aarón para que sea el portavoz, pero Moisés era el que tenía que poner la presencia, la figura del líder. Moisés era el que tenía la sustancia del líder, el material que Dios le había dado desde el momento que lo llamó de la zarza, lo nutrió de esa sustancia de líder, material de líder. Su hermano hablaba, pero Moisés era el que marcaba el paso para que el pueblo fuera adelante. Entonces, hermano, si vamos a querer servir a Dios, tenemos que ser llamados por el Señor. Llamados. Es lo mismo que dijo Amós. Dios lo llamó para esa misión. Dios lo llamó. Dios fue y buscó al hombre más simple, más humilde, un agricultor, un boyero, dice la Biblia. Un hombre que todo el día estaba en contacto con la tierra, que sabía mucho de la tierra, de semillas, de cómo sembrar, de cómo cosechar, pero no sabía cómo predicar. Pero Dios lo preparó. Y Dios lo envió, hizo un gran trabajo en la nación, Amós, llamado por Dios. En segundo lugar, hermanos, un líder tiene que ser una persona que tenga una vida rendida o consagrada a Dios. No media tinta, Tiene que ser alguien que esté entero. Dice, yo me consagro a Dios. Por eso Pablo dice allí en Romanos 12:1, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto a Dios, que es vuestro culto racional. No voy ahí con una parte de mi cuerpo, voy a poner el cuerpo entero en el altar, me consagro enteramente al Señor. Dios me llama, yo me consagro, yo voy a hacer el trabajo. Dios es el que fructifica lo que yo voy a hacer para Él. Él me guía. Y Él es el que pone los frutos. Llamado por Dios, consagrado a Dios. Y un líder tiene que tener una visión misionera. El líder no puede estar al frente de la congregación como un relleno de programa. El líder es el que tiene que decir a los hermanos, como dice Juan 4, verso 35, alzad vuestros ojos, que los campos están listos para la siega. Eso quiere decir, hermanos, vayamos por las almas, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de ver al Evangelio fructificar. Alzad vuestros ojos, los campos están listos para la siega. Dice el Evangelio de Mateo 9, 35 al 39, que Jesús iba por las aldeas sanando a los enfermos y predicando el Evangelio, y el Señor se dio cuenta de la enorme necesidad, de la falta de predicadores, y le dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. El líder tiene que pararse en la congregación y decir, hermanos, nos faltan obreros, hermanos, nos falta que usted ponga el hombro, nos falta que usted ponga sus manos en la obra, hombres y mujeres, vamos juntos, animémonos a hacer algo para Dios. Pero mientras tanto no tenemos voces críticas, oramos al Señor de la mies que envíe obreros. Amén. Pero estamos viendo la mies y estamos viendo la necesidad que en ella hay. Estamos escuchando, ¿se acuerda de aquel que macedonio, un varón macedonio, dice, que le dijo a Pablo en visión, ven, pásanos a ayudar? Y Pablo dice, rápidamente entendimos que nos llamaba para que les predicásemos el Evangelio. Hay que tener el oído sensible, hay que ser llamado por Dios, hay que estar consagrado a Dios, hay que tener una visión. ¿Qué es lo que queremos hacer para Dios a través de su iglesia? Por eso necesitamos un programa, un proyecto, planes, metas, y meternos a trabajar duros en la obra de Dios. No se puede hacer fuerza despareja. Tenemos que todos juntos estar tirando del mismo carro, yendo adelante. El líder tiene que ser una persona de oración. Porque si uno no tiene una vida de oración, uno es un raquítico espiritual, es un débil espiritual.
Noten, la sustancia de un líder tiene que ser de oración, un hombre de oración, una mujer de oración, alguien que a través de la oración demuestra que depende de Dios. No es alguien autosuficiente, es alguien que depende de Dios, que necesita consultar de Dios, que necesita oír el consejo de Dios y que necesita también el empujón divino para orar. Orar. Dice Marcos 1, verso 35, que siendo ahí de mañana aún oscuro, Jesús buscaba un lugar apartado y allí oraba. Todos los días el Señor buscaba un lugar apartado y allí oraba. David dice en el Salmo 5, dice, de mañana oirás mi voz, dice, muy temprano me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es un líder, esa es la sustancia del líder. Un hombre que es llamado por Dios, un hombre que es consagrado a Dios, un hombre que tiene una visión misionera, un enfoque por las almas, un hombre que es alguien de oración y un hombre que predica un mensaje cristocéntrico. Pablo decía así a los corintios, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. La predicación tiene que ser un mensaje cristocéntrico. El líder tiene que limitarse a esa enorme verdad de poner a Cristo en el centro. Cristo es en el centro. El líder no tiene que hablar de sí mismo, de sus virtudes. El líder no tiene que hablar de su prosperidad económica. El líder tiene que hablar de Cristo, poner a Cristo en el centro de su mensaje. Y el líder tiene que tener una vida sacrificada. El domingo aquí en el púlpito se oyó el texto de Lucas 9, 23, donde el Señor dijo, todo aquel que es digno de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, eso habla de sacrificio. Ya sabe, tomar la cruz implica soportar vergüenza, soportar dolor y morir por Cristo. Hay que vivir por el Señor y hay que morir por el Señor. Eso lo hacen los verdaderos líderes, como lo hizo Esteban, como lo hizo Juan el Bautista, como le pasó a Pablo, como Pedro, dieron sus vidas por las causas del Evangelio. Esos son los líderes, aquellos hombres que se dejaron modelar por el Espíritu Santo de Dios para transformarse en siervos. Ese es el desafío de Dios para hoy, hermano. Hay que agarrar ese desafío y hay que seguir al Señor tomando su cruz cada día. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día, hermano. Amén.